Bueno, vamos a comenzar a explicar el método proyectivo para obtener la media. Primeramente, necesitamos obtener el punto medio de cada clase del problema. En este caso sería de 20 a 21, el punto medio sería 20.5, de 21 a 22, 21.5 y de 22 a 23, 22.5. Este número lo vamos a multiplicar por la frecuencia que tiene cada clase, obteniendo los siguientes datos. Para el primer número sería 20.5 por 8, nos daría un total de 135. Para el segundo número sería 21.5 multiplicado por 12, nos daría un total de 258. Para el tercer número, 22.5 por 6 nos daría un total de 135. La suma de estos números es 557. Y este número lo tenemos que dividir entre la suma de las frecuencias totales, que sería 26. Y el resultado sería 21.42. Y así es como obtenemos la media con el método proyectivo. Bueno, voy a comenzar a explicarles cómo sacar la media con fórmula. Esta es una fórmula que utiliza ponderaciones. Para ponderar necesitamos el peso de cada clase, que en este caso sería el punto medio en cada intervalo. En el intervalo de 20 a 21 sería 21.5, 21 a 22, 21, perdón, aquí es 20.5, aquí es 21.5 y aquí es 22.5. Bueno, la fórmula indica, se multiplica el peso de cada clase por la frecuencia que tiene la clase y se suman. En la parte de abajo solamente sumamos lo que serían las frecuencias 8, 12 y 6. Bueno, vamos a comenzar a resolver el ejercicio que hemos estado manejando. Tenemos ya acomodados los términos. Sería la ponderación de la primera clase, que es 20.5 por su frecuencia, la ponderación de la segunda clase por su frecuencia, que es 12, y la ponderación de la tercera clase por su frecuencia, que es 6, dividido entre la suma de las frecuencias, que es 26. Bien, tenemos primero el resultado. Aquí sería 164 más 258 más 135 dividido entre 26. Esto nos da un total de 557 dividido entre 26. El resultado, que sería la media de este ejercicio, sería 21.42. Bueno, ahora vamos a pasar a explicar la mediana. Para hacer esto necesitamos encontrar un punto medio entre las edades de nuestros estudiantes. Vamos a sumar el número total de estudiantes que tenemos. Esto nos da que son 26 estudiantes. Vamos a dividir entre 2 para encontrar ese punto medio. 26 entre 2 nos da que son 13. Entonces tenemos que encontrar un punto medio aquí y que la suma de ambos lados dé 13. Entonces tenemos que 6 más 7, esto nos da 13. Y de este lado 5 más 8 nos da de igual forma 13. Y 13 más 13 son los 26 estudiantes que tenemos. Ahora vamos a pasar a dividir este 5 entre los dos estudiantes que están en esta clase. Esto nos da punto 41. Y este punto 41 vamos a sumarlo a la clase inferior, donde tenemos más números de estudiantes. Tenemos 2 estudiantes entre 21 a 22 años. Entonces nuestra mediana va a ser que los estudiantes tienen un aproximado entre 21.41 años de edad.
Este sería nuestro resultado. Bueno, entonces nuestro límite inferior serían 21 años. Esto le vamos a sumar. El número total de alumnos que tenemos son 26 entre 2 menos la suma de todos los datos por debajo de la clase media. En este caso solo tenemos un dato que es 8. Si hubiera más datos tendremos que sumarlos, pero como solo tenemos uno, sería 8 entre la clase mediana, que vendrán siendo 12. Nuestro C equivaldría a la escala que tienen nuestras edades, como van de 20 a 21 a 22, van por un año, entonces multiplicaremos por 1. Entonces tenemos que es 21 más 13 menos 8 entre 12 por 1. Ya al simplificar será 21 más 5 doceavos por 1. 5 doceavos equivale a 0.41. Entonces 21 más 0.41 nos da que nuestros estudiantes tienen una mediana de edad de 21.41. Vamos a pasar a explicar la moda con el método proyectivo. Para hacer esto necesitamos sacar las diferencias entre los intervalos de las clases. Tenemos que la diferencia entre 12 y 6 son 6 y la diferencia entre 8 y 12 son 4. Si lo sumamos tenemos un total de 10. Este 10 vamos a empezar a dividir cada uno de las diferencias de frecuencias entre el 10. Tenemos aquí 6 entre 10, 4 entre 10. Esto nos da 0.6, 0.4. Ahora podemos hacer dos cosas: restarle 0.6 a la clase superior de la clase media, de donde tenemos más datos. Aquí tendremos 22 menos 0.6. Esto nos da 21.4. O sumarle al intervalo inferior donde está el mayor número de datos, el 0.4. Entonces esto nos da que es 21 más 0.4. Entonces tenemos que nuestra moda es de 21.4 y lo podemos sacar de estas dos formas. Bueno, vamos a continuar explicando la utilización de la fórmula común de la moda para la obtención de la misma. Es importante mencionar que esta fórmula solamente se puede utilizar en el caso de que se tenga solamente una clase modal, es decir, que no exista dos clases con el mismo número de frecuencia. Vamos a identificar los elementos de la fórmula. Primeramente tenemos L1. L1 es el límite inferior de la clase modal. D1, que está en el segundo término, es exceso de frecuencia sobre la clase inferior. D2 es exceso de frecuencia sobre la clase inmediata superior. Y C, que es el ancho del intervalo de la clase modal. En este caso, para resolverla, vamos a identificar primero nuestro problema, cuáles serían los elementos de la fórmula. Primeramente, tenemos el límite inferior de la clase modal. La clase modal se encuentra en el intervalo de 21 a 22. Esta es nuestra frecuencia. Nuestro límite inferior sería 21. Aquí. Después, exceso de frecuencia sobre la clase inferior. La clase inferior sería el intervalo de 20 a 21 y en este caso el exceso de frecuencia de la clase modal sobre la clase inferior sería de 4. 12 menos 8, 4. Este sería. Después, D2 es el exceso de frecuencia sobre la clase superior. En este caso, la clase superior es en el intervalo de 22 a 23 y la diferencia es de 6. Después tenemos el ancho del intervalo de clase modal. La clase modal ya sabemos que es el intervalo de 21 a 22 y bueno, el
ancho del intervalo es de 1 unidad. Vamos a pasar a la resolución de este lado. Bien, vamos a comenzar acomodando los términos. Moda es igual a 21, que es el límite inferior, más la diferencia de el exceso de la clase modal en frecuencia sobre la clase inmediata inferior, que sería 4, dividido entre la suma de la misma más la diferencia de la clase de la frecuencia entre la clase inmediata superior, que es 6, multiplicado por el ancho de clase, que es solo 1 unidad, sería igualmente 21, 4 sobre 10 por 1. Tenemos 21 más 0.4 por 1. Tenemos que esto sería igual a 21.4 y este sería nuestra moda.